En el corazón de México, enclavada entre majestuosas montañas, se encuentra una ciudad que parece detenida en el tiempo: Guanajuato. Sus calles empedradas serpentean entre coloridas casas y antiguas casonas coloniales. Por las noches, las luces doradas iluminan sus callejones, creando un juego de sombras que parece esconder secretos centenarios. Esta no es una ciudad cualquiera. Guanajuato nació de la plata. Durante la época colonial, sus minas, como la famosa Boca del Infierno de la Valenciana, vertieron tanta riqueza que convirtieron a la ciudad en una de las más opulentas del mundo. Con esa riqueza llegaron también las grandes historias, los amores intensos, las traiciones y las leyendas. Y es en este escenario de piedra, plata y pasiones donde nuestra historia encuentra su hogar. Porque la leyenda de La Llorona, en Guanajuato, no es la de una mujer que vaga por un río llorando por sus hijos. Aquí, su dolor se entrelaza con la oscuridad de las minas abandonadas y la soledad de sus angostos callejones. Su grito no solo es de tristeza, es un eco de la ambición y de la desesperación que una vez respiraron estas montañas. Leyendas de Guanajuato. La leyenda de La Llorona. Capítulo 1. El origen. En la Guanajuato del siglo XVIII vivía una joven de extraordinaria belleza. No pertenecía a la alta sociedad, pero su encanto y dulzura eran conocidos en su barrio. Soñaba, como muchas, con un amor que la llevara lejos de una vida de sencillez. Y ese amor, aparentemente, llegó con la elegancia y el misterio de un forastero. Era un caballero español, joven, de modales refinados y con la promesa de una fortuna ligada a las minas de plata. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en la Alhóndiga de Granaditas o en algún festejo popular, nació un romance intenso y apasionado. Él la cortejó con regalos y palabras dulces. Le habló de un futuro juntos, de viajar a España, de una vida de lujos y comodidades. Ella, ciega de amor y deslumbrada por las atenciones de un hombre de su posición, se entregó por completo a ese sueño. Para ella, él era la personificación de todos sus anhelos. Lo que ella no sabía, lo que su corazón no quería ver, eran las advertencias de los más cercanos. Sus amigos le decían: «Ten cuidado, ese hombre es de un mundo distinto al nuestro». Su familia le susurraba: «Los de su clase no se casan con nosotras». Pero el amor, cuando es ciego, sordo también se vuelve. Ella ignoró todos los consejos, convencida de que su amor era más fuerte que cualquier convención social. La relación entre la pareja continuó durante unos pocos años y dentro de ella tuvieron 3 hijos. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a mostrar su verdadero rostro. El idilio perfecto comenzaba a agrietarse. Y por esas grietas se asomaba la frialdad de una verdad terrible.
Capítulo 2. La traición. El desenlace de este amor no fue silencioso, fue un golpe seco y brutal. Él le explicó a ella, con una cruel sinceridad, que su relación no podía continuar, que un hombre de su estatus tenía compromisos en España, un nombre que proteger y que quería casarse con una mujer de su mismo nivel social. La promesa de un futuro juntos se desvaneció como el humo. Él le dio algo de dinero, una limosna para silenciar su conciencia, y le anunció que partiría de Guanajuato en los siguientes días. No hubo disculpas, solo la cruda exposición de una realidad que ella se había negado a ver. Ella quedó destrozada. La humillación y la desesperación se apoderaron de su corazón. Había entregado su amor, su honor y su futuro, todo por una mentira. El dolor era tan profundo que se transformó en una rabia ciega. No solo lloraba por el amor perdido, sino por la traición, por la ingenuidad y por los hijos que crecerían sin un padre, marcados por el estigma de la ilegitimidad. En su angustia, tomó una decisión desesperada, una que cambiaría su destino y el de la ciudad para siempre. Una decisión nacida de la locura que provoca el dolor más absoluto. Capítulo 3. La tragedia. La partida de su ser amado no fue el final, sino el comienzo de una pesadilla. La joven, consumida por la desesperación y la vergüenza, enfrentaba su realidad completamente sola, en una sociedad que no perdonaba este tipo de situaciones. La angustia se apoderó de ella, transformando el amor que alguna vez sintió en una amargura profunda. La desesperación puede nublar la razón y llevar a acciones impensables. Y fue en la más profunda de sus angustias, sola y deshonrada, que la joven madre vivió su noche final. La leyenda cuenta que, ciega por un dolor que ya no podía soportar, y quizás pensando en el futuro de miseria y vergüenza que le esperaba a sus hijos, fue presa de una locura momentánea, pero devastadora. En un acto de terrible desesperación, se dirigió con sus pequeños a la orilla del río Guanajuato, y llena de ira, comenzó a sumergirlos uno a uno en las aguas hasta terminar con su existencia. Pero en el instante en que cometió tal atrocidad, la locura se disipó. La realidad de su acto monstruoso cayó sobre ella con el peso de una losa. Un horror indescriptible la invadió. Tomó los cuerpos de sus hijos en sus brazos y los arrastró hacia la calle, bajo una fría llovizna, mientras un grito desgarrador, un sonido que ya no parecía humano, brotaba de lo más hondo de su ser. Anduvo sin rumbo, perdida en su culpa y su dolor, hasta desaparecer en la oscuridad de los callejones. A la mañana siguiente, la encontraron. Su cuerpo yacía junto a sus pequeños. La versión más difundida dice que, incapaz de vivir con lo que había hecho, ella misma puso fin a su sufrimiento. Pero para Guanajuato, esa no fue su despedida. Era solo el comienzo de su eterna condena. Esa misma noche, el primer lamento espectral se escuchó en las calles. Su alma, cargada con el peso de su terrible error, no podía descansar. Había nacido la Llorona. Capítulo 4. La leyenda viva. Lo que comenzó como un eco de tragedia se convirtió en una presencia eterna. El espectro de la joven madre, vestida de blanco, comenzó a vagar por los callejones y las antiguas minas de Guanajuato. Algunos testigos dicen que aparece con frecuencia, flotando con su aspecto cadavérico y fantasmagórico, con el rostro desencajado y su cabello desordenado a altas horas de la noche,
recorriendo y atravesando los muros de las calles subterráneas, donde antes corría el río donde todo sucedió, lamentándose con sus alaridos de ultratumba. Siempre buscando a los hijos que ella misma se arrebató. Con los siglos, los testimonios se multiplicaron. Mineros en las profundidades, taxistas en la madrugada, estudiantes en casonas antiguas, todos juran haberse topado con su presencia o haber escuchado su famoso lamento, capaz de dejar helado de miedo a quien lo escucha. La Llorona ya no es solo el fantasma de una mujer. Es parte del alma misma de la ciudad, un recordatorio eterno de cómo el dolor más profundo puede trascender la muerte y convertirse en leyenda. Su historia perdura, porque en cada grito, Guanajuato recuerda que algunas heridas del alma simplemente no cicatrizan. Si te gustó el video y no quieres que se te aparezca la Llorona, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita.